Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal My Justin Cakes, en donde el día de hoy vamos a hacer un hermoso pastel y vamos a descubrir diferentes técnicas de decoración. En uno de los pasteles vamos a simbolizar lo que es la bandera de los Estados Unidos y en el otro pastel vamos a tener una técnica de camuflajeado para la gorra militar. Entonces les pido que se queden conmigo hasta el final para que vean cómo quedó nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es tener ya listo nuestro pastel. En este caso yo trabajé con un pastel de 10 pulgadas y ya previamente lo decoré con buttercream. Recuerden que el buttercream nos sirve para pegar el fondant. Este es nuestro pegamento. No necesitamos echarle agua para pegarlo ni nada de eso. Simplemente con el puro buttercream nos sirve perfecto para que quede bien pegado. Y ya una vez estirando el fondant y ponerlo en nuestro pastel, vamos a recortar las orillas. La herramienta que yo utilizo para esto es un cortador de pizza. Las herramientas más sencillas que te puedas imaginar las puedes utilizar para poder preparar tu pastel. Las únicas herramientas que estamos utilizando para este pastel ahorita es un rodillo, un aplanador de fondant y nuestro cortador de pizza. No necesitamos más, con eso es suficiente y como pueden ver ahorita estoy utilizando el aplanador de fondant y sirve para dejarlo más suavecito, más parejo, para que todas las arruguitas que tenga el fondant a la hora de ponerlo se le quiten. Tomamos un pedazo de fondant de color blanco y le pusimos el color azul. También depende cómo quieras el tono. En este caso yo puse un tono más fuerte, entonces hay que echar un poco más de azul y le eché un poquito de negro para que me hiciera el color más fuerte. Como les dije al principio del video, lo que vamos a hacer es simbolizar la bandera de los Estados Unidos en la parte de abajo del pastel. Y entonces tenemos que extender este color a lo largo para poder sacar una tira grande y ponerla alrededor de nuestro pastel. Y ahorita nos vamos a ayudar con este rodillo pequeño que nos sirve para poder sacar una tira lo más derecho posible. Este rodillo tiene diferentes medidas que tú las puedes ajustar. Yo estoy utilizando aproximadamente 2 pulgadas y eso es lo que le voy a poner alrededor de mi pastel. Cuando tú ya termines de cortar esos pedazos de fondant que te quedan, necesitas guardarlos porque si no se te van a hacer duros y es muy difícil poderlo trabajar después. Aquí vamos a poner la tira que cortamos ya directo en el pastel. Sí nos vamos a ayudar con agua. Esto va a ser nuestro pegamento entre el fondant que ya pusimos previamente al nuevo que es esta tira de color azul. No necesitas ponerle buttercream. Aquí lo que vamos a utilizar pues es solamente un poco de agua. Vamos ahora a hacer lo mismo con el color rojo. Recuerda, vamos a tomar un poco de fondant blanco y le vamos a poner colorante rojo para poder hacer estas pequeñas líneas y ponerlas alrededor del pastel, simbolizando la bandera de Estados Unidos. La tira la vamos a sacar igual a lo largo, la vamos a extender, no muy delgado, porque si no las piezas se rompen, pero tampoco vamos a poner las piezas muy grueso porque no queremos que nuestro pastel se vea muy tosco, sino algo delicado para que se vea bonito y elegante. Ya que estiramos este fondant así a lo largo, lo que vamos a hacer es sacar piezas pequeñas. Puedes ayudarte con una regla o con un pedazo del mismo fondant. Lo que yo estoy haciendo aquí es agarrar un pedazo, lo estiré y eso me ayudó para hacer mi medida y poder cortar las tiras que necesitaba para ponerlas arriba del pastel.
Te invito a que si te está gustando cómo está quedando este tutorial, este pastel, le des like a mi página, te suscribas, actives la campanita para que puedas ver más adelante otros proyectos que tengo, para que puedas ver más tutoriales. Así es de que no te olvides de suscribirte a mi canal. Ya que tenemos algunas tiras cortadas, lo que vamos a hacer pues es pegarlas. Recuerda que nos estamos ayudando con agua, eso es nuestro pegamento. Creo que no ha sido difícil hasta aquí el proyecto de este pastel. Necesitas algunas herramientas, necesitas colores y mucha imaginación y paciencia, porque hay veces que tienes que hacer la decoración varias veces porque a la primera no te salió, y sí necesitas mucha paciencia y no frustrarte, porque frustrado y enojado, créeme que no te van a salir tus decoraciones. Muchas de las veces lo que llama la atención en un pastel sí son los colores, el contraste que le das en el pastel, y eso es lo que tratamos de hacer. Es por eso que aquí pusimos un fondo blanco, la tira azul y las tiras rojas, simbolizando pues la bandera de Estados Unidos. Y así nos quedó. Ahora lo que estamos haciendo es formar bien el círculo de arriba en donde vamos a poner el siguiente pastel. Es un pastel más pequeño, son 6 pulgadas. Y ya para terminar esta parte de este pastel, lo único que vamos a hacer es retirar los pequeños pedazos de rojo que nos sobraron de estas tiras. Y guardamos nuestro pastel para trabajar en nuestro siguiente proyecto. Bueno, vámonos con el pastel de arriba. Ahora vamos a hacer diferentes colores para nuestro camuflaje. Estamos trabajando con 4 colores. Uno es el color café, el otro es color mostaza, el otro es color verde militar y el otro es un color beige. Ahora lo que vamos a hacer es poner pequeñas bolitas de todos estos colores mezclados y vamos a ponerlo uno encima de otro. No vamos a dejar un espacio abierto porque al momento en que vamos a estirar el fondant, si dejamos espacios abiertos, esto se puede abrir y no nos va a servir para nuestro pastel. Así es de que el pastel de arriba es de 6 pulgadas, no necesitamos hacerlo tan grande. A la hora que tú estás estirando ya tu fondant, si tú ves espacios abiertos, necesitas colocarle una bolita de los colores que tienes para que no te quede tan delgadito y a la hora de poner el fondant lo puedas romper. Otro tip que te dejo es estirar el fondant de lado a lado, porque si lo haces solamente en una cierta dirección, pues vas a encontrarte una línea de todos los colores. Si lo haces de lado a lado, pues te vas a encontrar ya los colores más redondos, ya combinados en el fondant para poder hacer el camuflaje. Después de estirar el fondant, pues ya lo colocamos en nuestro pastel. Con mucho cuidado, ya que recuerda que es una combinación de 4 colores y no queremos que al estirarlo pues lo vayamos a romper. No te olvides quedarte a ver este video hasta el final para que puedas ver cómo transformamos estos dos pasteles. El fondant que nos sobró lo vamos a utilizar para hacer la orilla en este pastel. Lo vamos a estirar, vamos a hacer una tira larga y nos vamos a ayudar del cortador que te hablé muy al principio para hacer una línea y poderla poner en la orilla de este pastel de camuflaje. Mira, ya sacamos el otro pastel del refrigerador, pusimos arriba nuestro gorro que va a ser, y vamos a terminar de hacerle las decoraciones finales. Si te perdiste de algún detalle de este tutorial, en la parte de la descripción del video vamos a poner capítulos y tú puedes ir directamente ahí y te llevará a lo que estás buscando. Ya casi estamos terminando esta última parte del pastel. Aquí, como puedes ver, solamente estamos detallando la parte de abajo de este pastel y tapando pues las orillas. No utilizamos otro tipo de colores, sino solamente los colores que hicimos para camuflaje, porque así es el gorro. Y bueno, terminamos aquí solamente poniendo la parte de enfrente para que parezca lo que es un gorro de militar.
Bueno, ahora vamos a poner algunos detalles en nuestro pastel y vámonos con la parte de abajo, que estamos haciendo lo que es la bandera de Estados Unidos, que son los colores azul, rojo y blanco, y sabemos que llevan estrellas. Entonces estamos haciendo ahora las estrellas para ponerlas en la parte de abajo del pastel, en la parte azul. Las vamos a pegar con agua también, todo alrededor del pastel. Recuerda que lo que le da ese toque final a todos los pasteles son los detalles. Por eso es de que te enfoques en hacerlos lo más bonito posible, porque eso es lo que levanta tu pastel. Ves como el contraste de lo blanco con lo rojo, con lo azul, eso es lo que levanta el pastel. Se ve súper bonito. Espero te esté gustando. No te olvides suscribirte y regalarme un like. Hablando de detalles, vamos a poner un detalle en la gorra, que son como costuras. Lo que más impresiona en un pastel es que todo se vea lo más real posible, y eso es lo que queremos darle al cliente cuando nos ordena un pastel. Y es por eso que ahorita lo que estamos haciendo es ponerle las costuras a este pastel. Utilizamos esta herramienta que tiene como unos puntitos, que cuando lo pasa por el fondant haga que le dé ese efecto de costura. Eso solo va a ser en el pastel de arriba y solamente en las orillas. No necesitamos ponerlo en medio del pastel o hacerle otro diseño. Solamente va en las puras orillas, presionando con tu mano un poco a la hora de pasarlo para que se noten las costuras. Y aquí estamos solamente dando unos pequeños toques con agua para que pueda pegarse la tira con el fondant de adentro. Si te perdiste de algo en específico, recuerda que en la parte de la descripción hay capítulos, hay segmentos especiales en donde tú puedes ir directamente y ver lo que más te interesó de todo este video. Así tenemos terminado este pastel, solo faltan los siguientes detalles. Ahora vamos a hacer la etiqueta, en donde regularmente las personas que portan este uniforme pues llevan su nombre o algún número, y en este caso no tengo un cortador especial, simplemente lo corté a mano, el instinto, pero pueden ustedes, si gustan, conseguir un cortador o igual hacerlo a mano. La etiqueta la hicimos de color blanco y la pinté de color plateado. Es opción tuya si quieres dejarla secar o si la quieres poner luego. Yo la puse luego, pero la única diferencia es de que el color se cae un poco más. Entonces al final lo único que tenemos que hacer pues es darle esos pequeños retoques para que no se vea la parte donde agarramos el fondant. Ya una vez poniéndolo en el pastel, bueno, pues terminamos de decorar. En este caso la parte de la cadena la pintamos de dorado. Es más fácil así porque ya no la agarramos y pues ya el color plateado no se cae. Y bueno, así está quedando nuestro pastel. Lo estamos pegando las etiquetas con un poquito de agua, para que al momento de transportar el pastel pues no se muevan o se caigan, o de repente algún niño curioso quiera agarrarlas y se le va a hacer pues un poco más difícil si están pegados. Es importante también personalizar los pasteles. A mí me gusta mucho preguntar por el nombre de la persona que cumple años, porque así personalizamos y se ve pues ese detalle diferente. Como les comenté en algún video anterior, nos ayudamos a veces de cortadores o plantillas o moldes para dejar un poco mejor el trabajo, que se vea pues más real. Yo me ayudé de este molde para hacer las letras. Puedes hacerlo también con crema y puede quedar muy bien, pero en mi caso me gusta mucho trabajar con moldes de letras, y este molde de la letra es muy pequeña, pero me ha servido para muchos trabajos. Y aquí en el pastel, como el pastel está pequeño, pues la letra le queda muy bien.
Aparte, como la palabra que lleva este pastel está muy larga, pues nos ayuda mucho este molde con las letras pequeñas y queda muy bonito. Una de las cosas que sí hago cuando hago cada pastel y me toca hacer las letras, me gusta tomar mi tiempo y que se sequen, porque al momento en que tú las pones en el pastel, si la letra está todavía muy suavecita, recién hecha, cuando la pones muchas veces se distorsiona. Entonces si la dejas secar es mucho más fácil trabajar con ella y poderla poner en el lugar que tú quieres sin ningún problema. Ya estamos a punto de terminar esta belleza de pastel. Te invito a que termines de ver este video para que veas cómo quedó al final, el esfuerzo que uno hace para hacer el pastel, para que quede lo mejor posible, lo más real. Como te digo, a mí me encanta hacerlos, me encanta decorarlos y espero que este tutorial pues te esté sirviendo con algunos tips para que más adelante cuando hagas tus propios pasteles, bueno, pues puedas implementar alguno de los consejos que yo pueda darte con mucho gusto. El toque final que le estamos dando a esta decoración de pastel, bueno, pues es este listón que estamos poniendo alrededor de nuestra tabla. Muchas veces ignoramos el decorarla, pero sí es importante porque pues es un poco más profesional el trabajo. No te olvides de este detalle importante. Bueno, pues hemos llegado ya al final de todo este tutorial. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y que hayas tomado nota acerca de algunos tips, algunos consejos. Si te sirvió el método que yo utilicé para hacer camuflajeado, bueno, pues espero que me mandes tu foto del pastel que lo hiciste. La verdad, se me hace lo más sencillo. Espero te haya servido. De veras, no te olvides de suscribirte a mi canal, darle like, ponerme tus comentarios, seguirme, activar la campanita. Vienen muchos otros tutoriales acerca de cómo hacer cake pops, galletas, otros pasteles. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos a la próxima. Bye.